Buenas tardes. El objetivo de esta presentación es poder realizar un resumen sobre las técnicas más conocidas de investigación. Somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente, soy María Antonia País Figueroa, realizando un trabajo para Práctica Docente 2. Mi nombre es Busto Candela, junto a Contreras Camila y Dolce Lucía. Las temáticas que vamos a trabajar son como por ejemplo qué es investigar y qué es la investigación educativa y técnicas de investigación como la etnografía, la entrevista, la encuesta, la fotografía y la observación. ¿Qué es investigar y qué es la investigación educativa? Para Carlos Borsotti, investigar es un proceso por el cual se intenta dar respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos que incluyen la producción de información válida y confiable. De forma general, se puede decir que la investigación educativa es la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método científico e investigación científica aplicados a todos ellos en el ámbito de la educación. Trata de las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza epistemológica, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. La investigación es considerada como una valiosa herramienta didáctica que fortalece el proceso de aprendizaje. Si el docente utiliza la investigación en su práctica educativa, la reflexión crítica de su propia actividad y la de sus alumnos mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, tenemos la etnografía. La etnografía es definida como una estrategia que permite conocer las diversidades de culturas existentes. En dichas investigaciones, el producto principal del trabajo es un texto descriptivo. Actualmente, la etnografía se utiliza también para abordar las sociedades urbanas y las sociedades industriales, por lo cual se analizan a los grupos como tribus y a las acciones como rituales. Los etnógrafos sostienen que hacer etnografía es interpretar la cultura. Por esto es que orienta la búsqueda de las respuestas de la vida humana. Esta ha tomado un giro completo, ya que puede ser aplicada para el estudio de las diversas sociedades educativas. Los orígenes de la etnografía como corrientes de investigación educativa. La investigación etnográfica como corriente de investigación educativa se desarrolló inicialmente en los países anglosajones en la década de los 70. Los países dominados bajo regímenes militares iniciaron un movimiento denominado Educación Popular de la mano de Paulo Freire y vinculado a la Iglesia Católica. La etnografía provenía de la antropología y de la psicología. Reformas comunes en el sistema educativo se desarrollaron en México y en Perú, como la intención de transformar la escuela, el encuentro con el magisterio y la realidad escolar, los problemas curriculares y pedagógicos en el contexto del aula. La etnografía no se desarrolló únicamente en los contextos de la antropología, sino también en algunos centros interdisciplinarios de investigación educativa. Las perspectivas macrosociales y políticas enriquecieron la relación escuela y sociedad en el trabajo de investigaciones educativas como la de Brunner. Esto estuvo presente en los orígenes de la investigación etnográfica en la región. Se inició la investigación etnográfica en América Latina desde una epistemología que se nutría de las modalidades empíricas. Como vemos, acá hay un pequeño resumen sobre la historia. Habla de que en América Latina adquirió usos, formas particulares a través de la relación con el campo educativo. Uno de los objetos iniciales fue la educación pública y su relación con la estructura social de los países latinoamericanos. En las primeras miradas, la escuela se la apreciaba en las formas en que la práctica social recreaba la división del trabajo manual e intelectual. La expulsión de estudiantes latinoamericanos orientó al estudio del fracaso escolar. Y como dijimos anteriormente, se inició la investigación etnográfica en América Latina desde la preocupación epistemológica que se nutría de las modalidades empíricas. Bueno, luego llegamos al tema de la técnica de la entrevista. Aquí Freilich define la entrevista como la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional. La entrevista se encuentra dentro de las técnicas de autoinformes. Mediante la entrevista, el investigador obtiene descripciones e información que proveen las personas que actúan en una realidad social dada.
El tipo de información que se puede obtener mediante la técnica de entrevista incluye antecedentes personales de los sujetos, sucesos o condiciones pasadas y presentes de su medio, personas y redes de intercambio social, actitudes, sentimientos y opiniones referidos a diferentes temas, motivos de las opiniones y acciones de los actores, nivel de conocimiento sobre condiciones, situaciones y prácticas, intenciones con respecto a comportamientos futuros, situaciones o acontecimientos vitales críticos. Luego tenemos los tipos de entrevista que tenemos según el grado de regulación, según la situación de la interacción y según el número de participantes. Bueno, la primera, según el grado de regulación, tenemos estructurada, formal o con cuestionario, que es aquí donde hay una guía con preguntas preestablecidas, pueden ser abiertas o cerradas, tomando forma de un cuestionario, que debe ser planteado por el entrevistador y respondido verbalmente por el entrevistado, respetando la secuencia y completando la totalidad de los componentes de la guía. Luego tenemos la semiestructurada sin cuestionarios, que parte de un guión que tiene un listado de temas y preguntas en el cual se señalan los temas relacionados con la temática del estudio. A medida que se va desarrollando la entrevista, se plantean interrogantes sin aferrarse a la secuencia establecida, como en el caso anterior. Y luego después tenemos, por otro, la no estructurada, que puede llevar la entrevista según su voluntad del entrevistador, en este caso, dentro de un orden general preestablecido por el entrevistador. Después tenemos la que sería según la situación de la interacción. Cara a cara sería el entrevistado y el entrevistador, conversan en un lugar previamente fijado, y aquí el entrevistador tiene la oportunidad de obtener información verbal como no verbal, por ejemplo, los gestos. La telefónica se utiliza como un filtrado previo a entrevistas posteriores o para obtener información muy específica. Permite acceder a gran cantidad de sujetos en forma rápida y relativamente económica. La desventaja que tiene acá es la resistencia que puede haber por parte de los entrevistados para brindar cierta información. Mediante tecnologías informáticas. Bueno, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información se desarrolla una nueva versión para una entrevista que combina recursos visuales, auditivos y escritos que permiten la comunicación simultánea de dos o más personas ubicadas en distintas localizaciones físicas. Luego, según el número de participantes, tenemos la individual, que es llevada a cabo un solo entrevistador con un solo sujeto, lo que favorece la relación comunicativa entre ambos y permite abordar tanto temas generales como temas ligados a intimidad o particularidad del entrevistado. En panel es realizada por varios entrevistadores, cada uno intentando sondear desde su perspectiva la información que el entrevistado aporta. Y en grupo sería un grupo de sujetos que es entrevistado simultáneamente por un entrevistador que generalmente está apoyado por uno o varios observadores. Fases de la técnica de la entrevista. Hay que cumplir con 3 pasos, que primeramente tenemos la presentación y toma de contacto. El entrevistador tiene que presentarse, es decir, quién es, a quién representa, si es el caso, comentar brevemente y claramente la finalidad de la entrevista, asegurar la confidencialidad de la información, así como los datos identificatorios, e informar acerca de la duración estimada de la entrevista. Luego tenemos el cuerpo de la entrevista, que consiste en el desarrollo de la misma, en el cual puede manifestarse como una conversación entre iguales, presentar algún guión en donde se recuerda los temas que se van a tratar, o tener el formato de un cuestionario a responder. Y finalmente tenemos el cierre, en el que el entrevistador puede hacer un pequeño resumen sobre lo que se trató. Se solicita la colaboración del entrevistado para profundizar temas puntuales. Se confirma el día, para el horario y lugar para un próximo posible encuentro, y se agradece la colaboración del informante. Luego tenemos los procesos metodológicos, ya que la entrevista supone la concreción de 3 procesos. El primero, el proceso de interacción. Porque es una técnica de interacción social, el entrevistador debe cuidar ciertos aspectos que favorecen la colaboración del entrevistado. Tiene que dar un clima tranquilo, abierto, respetuoso, no ofender con la respuesta de su interlocutor, escuchando y no cortando el discurso. Porque acá el investigador es parte del instrumento de la investigación, ya que su rol no solo implica obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. El entrevistador debe aclarar al entrevistado cualquier idea errónea que pueda ocasionar futuros malos entendidos. Por ejemplo, conviene plantear los motivos e intenciones del investigador,
resguardar el anonimato del entrevistado, la disposición del entrevistador de permitir al sujeto entrevistado acceder a la narración final del texto relatado, la negación del investigador de remunerar con dinero la participación del sujeto entrevistado y el establecimiento de las condiciones en las que se va a llevar a cabo la entrevista. Luego tenemos el proceso técnico de recolección de información. La recolección de información depende directamente del éxito de la aplicación de determinadas técnicas y habilidades por parte del entrevistador, destacándose entre ellas la formulación de preguntas. También es importante que el entrevistador controle el ritmo de la entrevista y la dinamice cuando sea necesario, además de utilizar un lenguaje que sea entendible para el informante, intentando motivarlo y despertando sus intereses para que proporcione más información. Muchos autores coinciden en lo que no se debería hacer durante una entrevista es ser agresivo, crear un clima demasiado formal y rígido, mostrarse nervioso, hablar descontroladamente interrumpiendo, crear discusiones, intentar persuadirlo o desvalorizar la respuesta de informante. Tanto la situación interactiva, las condiciones contextuales o del entorno en que se realiza la entrevista influyen en la calidad de información que se aporta. Por eso es necesario tener condiciones importantes dentro del establecimiento, como es la iluminación, el inmobiliario y el control del ruido. El ambiente debe ser agradable y acogedor, y la posición de los participantes, ya sea en torno de una mesa o sentados uno frente al otro, tendrá que favorecer la comunicación verbal y no verbal. La formulación de preguntas condiciona el tipo y riqueza de la información. En la primera fase de la entrevista, las preguntas serán generales, superficiales y abiertas. Las preguntas cerradas mejor que queden para otro momento. La pregunta abierta inicial posibilita tantear y detectar el ritmo, la densidad de la conversación. Por último está el proceso instrumental de registro y conservación de la información. En la entrevista se conjuga simultáneamente la captación de información con la reflexión y la interacción social. De ahí que se exija gran concentración al entrevistador y el menor número de interferencias. A lo largo de la entrevista, el entrevistador recaba información, va elaborando interpretaciones y a su vez va dando sentido a las informaciones. El primer paso es registrar la información. Consiste en la reproducción del contenido de la conversación mantenida con él o los entrevistados. El registro implica la transcripción lo más fidedigna posible de lo ocurrido durante la entrevista sin resumir ni interpretar. El registro de la información puede realizarse tomando notas o utilizando algún medio tecnológico, como las grabaciones de audio o video. En caso de administrar algún instrumento tecnológico, es necesario solicitar autorización al entrevistado, y es conveniente aplicarlo una vez se haya roto el hielo inicial, en donde se establece el rapport de la relación. La toma de notas, cuando la entrevista se graba, se centra en frases o listados de aspectos más relevantes. Cuando la entrevista no se graba, las notas deben ser lo más completas posibles. Las notas sirven para ayudar al entrevistador a formular nuevas cuestiones, así como para volver sobre algo que ya se había dicho anteriormente a lo largo de la entrevista y facilitar el posterior análisis. Dentro de la entrevista podemos encontrar ciertas ventajas y desventajas en su aplicación. Primeramente tenemos las ventajas, que la muestra está constituida por personas analfabetas o que leen y que escriben con dificultad. Los intereses de la investigación son relativamente claros y están relativamente bien definidos. Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo, y el investigador quiere esclarecer la experiencia humana subjetiva. Las desventajas: en tanto forma de conversación, las entrevistas son susceptibles de producir las mismas falsificaciones, engaños, exageraciones y distorsiones que caracterizan el lenguaje verbal entre cualquier tipo de personas.
Las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. No siempre se conoce el contexto del entrevistador. La investigación por encuesta. En la encuesta es definida como la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa al área de la realidad al estudiar. El instrumento a través del cual se realiza esta indagación es el cuestionario, que consiste en un proceso estructurado de recolección de información a través de las respuestas a una serie predeterminada de preguntas. El hecho de que las preguntas del cuestionario estén predeterminadas posibilita que éstas sean formuladas en igual forma y secuencia a los participantes del estudio. La finalidad del cuestionario es obtener información de manera sistemática y ordenada respecto de lo que las personas son, hacen, opinan, piensan, sienten, esperan, desean, aprueban o desaprueban respecto del tema de objeto de investigación. Luego tenemos los tipos de cuestionarios, según sea la persona que lo cumplimente y según sea el modo en que se administre. Según sea la persona que lo cumplimente, están los cuestionarios de administración directa. Son aquellos en donde los participantes en el estudio contestan por escrito las preguntas contenidas en el cuestionario. La investigación del investigador o del encuestador se limita a presentar el cuestionario, entregarlo y finalmente recuperarlo. Las encuestas por correo, por internet, aquellas que se entregan para que las personas llenen en sus momentos libres o en sus casas, y también las que se aplican a un grupo ya constituido al que se entregue el cuestionario corresponden a este tipo. Después tenemos los cuestionarios de administración indirecta. Consiste en la aplicación por parte de una persona especializada, quien es la que formula las preguntas del cuestionario a lo largo a los encuestados y registra sus respuestas. El caso típico es el de los censos, en el que él o la censista va leyendo las preguntas que aparecen en la ficha censal y va registrando las respuestas en el sistema de códigos predefinidos. La interacción con el respondente se limita al planteo de las cuestiones, debiendo respetarse el orden de las mismas. Si bien en una situación de intercambio y comunicación entre dos personas, esta no adopta la forma de una conversación, sino de un interrogatorio pautado y dirigido por el encuestador. Luego, según el modo en que se administre, están las encuestas por correo. Las cuestiones administrativas se envían por correo y en la actualidad por sistemas electrónicos. La eficacia de este tipo de encuestas depende de la claridad con que se haya elaborado las preguntas y de la estrategia que se implemente en el seguimiento de la misma. Este tipo de encuestas presenta como desventajas que existe un alto porcentaje de respuestas ilegibles, preguntas mal comprendidas o no contestadas y un bajo nivel de devolución al investigador. Luego y por último están las encuestas personales. Supone que el encuestador administre personalmente el cuestionario. Este tipo de encuesta permite obtener una mayor calidad de información, incluir preguntas de difícil formulación y aumentar el número de respuestas. Sin embargo, como el encuestador se debe desplazar al domicilio del encuestado, se incrementa el costo y se aumentan las posibilidades que no se localiza a los sujetos del estudio. Luego llegamos a la fase de la elaboración de cuestionarios. Primero hay que definir qué se quiere medir. Esto sería determinar los contenidos que va a contener el cuestionario a partir de las variables incluidas en el estudio. Implica decidir cuál va a ser el mejor camino para resolver el problema de investigación. Cada pregunta debe responder a un aspecto de las variables, teniendo cuidado de no incluir preguntas innecesarias que no respondan a los intereses de la investigación y que hagan más largo el cuestionario. La definición de las variables que hay que medir se realiza en primer lugar atendiendo a las características del problema de investigación planteado. Cuando los estudios son exploratorios y descriptivos, se deben listar e incluir aquellas variables que según la literatura caracterizan el fenómeno en estudio. Luego tenemos, que es el otro, determinar las variables a observar con sus dimensiones e indicadores. Como se vio, se deben definir operacionalmente las variables a estudiar considerando su relación con el problema, los objetivos y las hipótesis si las hubiese. Se asegura que las respuestas que se obtendrán se ajustan a lo que se desea conocer.
Es importante conocer la población a estudiar para establecer el nivel de adecuación entre las características formales del cuestionario y el perfil sociocultural de los sujetos de la web. Y luego tenemos planificación del contenido del cuestionario. En esta fase consiste en definir las características que éste tendrá y en adoptar el tipo de cuestionario que mejor se adapte a las necesidades de la investigación. Para esto, el investigador tiene que considerar varios tipos de problemas y situaciones de los que dependerá la calidad de la información que va a obtener. Se tiene que tener en claro los contenidos sobre los cuales se quiere que trate el cuestionario a fin de poder concretar las variables en preguntas específicas. Luego, la elección del tipo de cuestionario depende de los objetivos del estudio, las características de la población a que va dirigido, la edad, el estado de salud, nivel de estudios, nivel socioeconómico, etcétera, los recursos materiales y humanos de que se dispone, el tiempo disponible para la recolección de datos. La finalidad de esta fase consiste en determinar el tipo de preguntas que resulten más adecuadas para obtener de la población encuestada los datos para los indicadores establecidos. Desde el punto de vista procedimental, esta fase implica la realización de las siguientes acciones. 1. Establecer las categorías que más se adecúen a cada pregunta y a los objetivos implícitos en ellas. Y 2. Determinar el número de preguntas, su orden y disposición en el cuestionario. Elaboración formal del cuestionario. Luego de la resolución de las fases de formulación del cuestionario, es necesario proceder a su elaboración formal. Esta consiste en la realización de 3 aspectos fundamentales: la redacción formal de las preguntas, la determinación de los aspectos formales del cuestionario y la determinación de los elementos accesorios del cuestionario. En la redacción formal de las preguntas, el instrumento de recolección de datos de la técnica de encuesta es el cuestionario, llamado así por tratarse de un conjunto ordenado y sistemático de cuestiones planteadas a los sujetos del estudio como preguntas o interrogantes. Mediante estas cuestiones se obtiene la información en base a la cual se construirán luego los datos científicos. Por ello, la tarea fundamental es la elaboración formal del cuestionario como instrumento de indagación en la redacción de las preguntas que se incluirán en él. La calidad de la redacción de las preguntas es la que permite determinar la validez de los datos obtenidos en la investigación por encuesta. Se sabe que introducir pequeños cambios en la redacción de las preguntas puede derivar en diferencias importantes en la respuesta de los sujetos y a su vez genera grandes diferencias en los porcentajes de respuestas a la misma. Además, por tratarse de una técnica en que las preguntas están estandarizadas, si las preguntas no son pertinentes para los fines de estudios, más allá de la cantidad de casos que se obtengan,
la información no será relevante. En este sentido, la redacción formal del cuestionario requiere que el investigador pueda identificar los diferentes tipos de preguntas, sus ventajas y desventajas, así como la conveniencia de su uso. A continuación se presenta una clasificación de los tipos de preguntas. Tipos de preguntas según la forma que adoptan las cuestiones. Estas permiten mayor o menor libertad a los respondentes, tanto en sus respuestas como en las formas de registro de la información. Preguntas abiertas son aquellas en donde el sujeto responde libremente y con sus propias palabras. Preguntas cerradas son aquellas en las que se establecen previamente alternativas de respuesta y el encuestado debe elegir una de ellas. Preguntas cerradas con gradación en las alternativas de respuestas son aquellas en las que las distintas alternativas de respuesta representan una gradación de la dimensión de un concepto. Preguntas cerradas sin gradación en las alternativas de respuesta son aquellas en las que cada alternativa de respuesta es independiente y representa un concepto diferente. Preguntas semiabiertas o semicerradas son aquellas en las que se dan alternativas de respuesta sin gradación, pero en las que se contempla que el sujeto puede expresar otra respuesta que no figure dentro de las alternativas de respuestas. Luego, con la determinación de los aspectos formales del cuestionario, la finalidad es atender a los aspectos formales del cuestionario, es hacer de este un instrumento atractivo y adecuado para la población encuestada, razón por la cual se tendrá en cuenta elementos formales como papel a emplear, clase, color y tipo de impresión que se realizará, espacio destinado a la respuesta y a la codificación, márgenes a dejar en los laterales derecho e izquierdo como entre pregunta y pregunta, datos de identificación que debe contener el cuestionario. Luego y por último, la determinación de los elementos accesorios del cuestionario. Dentro de los elementos accesorios del cuestionario se ubican las palabras que el investigador le dirige al sujeto encuestado y a las instrucciones para complementar el cuestionario. Estos aspectos son tan importantes como la confección del cuestionario, ya que sirven de orientación y guía a los sujetos que participarán de la investigación, además de ser una fuente motivacional importante. Dentro de elementos accesorios del cuestionario se tendrán en cuenta la carta dirigida al encuestado solicitándole su participación y otorgándole las gracias por su colaboración, las instrucciones para complementar el cuestionario en las que se expresarán las advertencias y las cuestiones que se consideren necesarias para complementar las distintas preguntas. Procedimientos para validar cuestionarios. En la investigación por encuesta, antes de administrar un cuestionario en su versión definitiva, es necesario realizar una prueba piloto a la manera de preencuesta. La prueba piloto tiene por función evaluar la comprensión de las preguntas y la categoría de respuestas, el orden de las preguntas y la duración de la encuesta. Basándose en estos resultados de la prueba o el pretest, se realizan ajustes necesarios para que el instrumento definitivo, o sea el cuestionario, contenga preguntas comprensibles y recolecte respuestas significativas, para que de este modo alcance los objetivos del estudio y dé prueba de seguridad y validez. Un procedimiento que se emplea para comprobar la confiabilidad del cuestionario es el retest. Luego están las ventajas y desventajas del cuestionario. En las ventajas, puede ser administrado a una gran cantidad de personas, permite recolectar información sobre una cantidad considerable de variables, muchas de las cuales son de diferentes naturaleza. Permite la comparación de las respuestas a través de métodos estadísticos. En cuanto a las desventajas, no hay posibilidad de declarar los respondientes que se quiso preguntar, razón por la cual las preguntas deben ser claras y no ambiguas. Los sujetos que responden al cuestionario pueden tener una baja motivación a la hora de responder a las preguntas, lo que influye en la calidad de las respuestas.
Es difícil administrar a personas analfabetas o que leen y escriben con dificultad. De ahí que el bajo nivel cultural de las personas se transforma en un obstáculo para su aplicación. Luego pasamos a los problemas derivados de la investigación por encuesta. Aquí dentro de la investigación por encuesta surgen dos problemas derivados de la administración del cuestionario, que son los cuestionarios no cumplimentados y la no respuesta. Los cuestionarios no cumplimentados quiere decir que hay un porcentaje de cuestionarios que no son devueltos o que no se pueden efectuar. Y esto es un problema al investigador porque en esta situación hace suponer que los sujetos que no contestan tienen características distintas a la población que cumplimenta el cuestionario. De ahí que esta parte de la población que no contesta no se encuentra representada en la muestra, lo cual introduce una fuente de error en la misma. Luego, la no respuesta en este problema puede adoptar dos modalidades: aquellas que se contestan con un no sé y aquellas que no dan respuesta alguna a la pregunta. Aquellas que se contestan con un no sé constituyen una modalidad de respuesta que merece la atención de los investigadores porque puede implicar distintas significaciones para cada caso. Dentro de los casos estudiados por los distintos autores, no sé, se encuentran aquellos que indican una falta de conocimiento de lo preguntado, aquellos que no suponen una falta de conocimiento acerca de lo preguntado, sino que más bien indican la falta de una actitud definida respecto del tema, y aquellos que suponen una evasión intencional por parte del sujeto encuestado. Por otra parte, aquellos que no dan respuesta alguna a la pregunta, supone que el encuestado se reserva su opinión y se niega a colaborar en la encuesta respondiendo a la pregunta. El problema que se plantea es si esa falta de respuesta se debe a dificultades de comprensión de la pregunta, a desinterés o a desconocimiento. En estos casos se considera la respuesta del sujeto como información perdida. Bueno, luego pasamos al tema de la fotografía. A medida que pasa el tiempo, se van creando nuevas formas de mirar, registrar e investigar las diversas cuestiones y problemas en el plano educativo. Algunas estrategias metodológicas se encuentran en proceso para consensuar su validez con la comunidad educativa. Este es el caso de la utilización de imágenes como fotografías. La fotografía como registro de lo observable. Es portadora y productora de contenidos, una herramienta útil para la investigación. Actualmente, cada vez tenemos una visión del mundo más gráfica y menos textual. Existen 4 modos de utilizar la foto en la investigación: como testimonio del pasado, la fotografía como una representación de la vida del otro, la fotografía como disparadora para la evacuación y la fotografía como dato. La observación. Los observadores entran con la esperanza de establecer relaciones abiertas con los informantes, parte no intrusiva en la escena y permanecen pasivos. Tratan de que la gente se sienta cómoda, disipan la idea en cuanto a que el enfoque sea intrusivo, establece sus identidades como personas inobjetables. La recolección de datos es secundaria en estos primeros días. Durante los primeros días se siente invariablemente incómodo y enfrenta situaciones desconcertantes. Además se encuentra abrumado por la cantidad de información que recibe. Por eso se debe tratar de limitar el tiempo que pasa en el escenario durante cada observación. Las observaciones son útiles solo en medida en que pueden ser recortadas y registradas. La observación depende del registro de notas de campo completas, precisas y detalladas. Se deben tomar notas después de cada observación y también después de contactos más ocasionales con los informantes. Las notas proporcionan los datos que son materia prima de la observación, y hay que esforzarse por redactar las más completas y ampliar notas. Todo lo que ocurre en el campo constituye una fuente de datos importante. Uno no sabe lo que es importante hasta no haber estado en escenario durante cierto tiempo. Volver atrás a buscar notas iniciales cuando se empieza a analizar los datos. Las notas de campo deben incluir descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones, acciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis del trabajo de observador. La secuencia y duración de los acontecimientos y conversaciones se registran con la mayor precisión posible. La estructura del escenario se describe detalladamente.
Para este video nos hemos basado en la bibliografía de los autores Urbano Claudio y Juni José, basándose en el libro Técnicas para investigar 2, recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación, de la editorial Bruja. Y bueno, esperamos que les haya gustado y que les haya servido como ayuda para aprender sobre las técnicas de investigación.